Configuraciones, Teoría e Historia, su segundo libro, y El sujeto de la historia. Y habría que hablar también de la obra póstuma sobre la democracia, que fue compilada por su discípulo Luis Salazar Carreón, otro altuseriano, profesor académico de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa, publicada por Calle Arena. Después ya no se publica, desconocemos la razón, lo publica después el Instituto Electoral del Estado de Jalisco. Yo pienso que Rafael Pérez Gay y el Grupo Nexos debería volver a publicar las obras completas de Pereira, o si no al menos sobre la democracia. Yo pienso que con eso se recuperarían de todo este quitar del subsidio, ¿no?, que le hizo el gobierno de la Cuarta Transformación. Pero bueno, eso ya es otro debate. Pero en este sentido pienso que el pensamiento de Pereira es sumamente actual. Pero bueno, más allá de eso, en Política y Violencia y en Configuraciones, del 74 y del 78, del 79, perdón, Configuraciones, se da sobre todo la mayor influencia de Althusser en el pensamiento de Carlos Pereira. Y sobre todo impacta en su misma concepción de la filosofía. Para Pereira, la filosofía, la actividad filosófica, no es un ejercicio intelectual abstracto, alejado de la realidad, sino que en la misma tesitura de Althusser, para Pereira, la actividad filosófica es una práctica teórica, y en ese sentido de práctica teórica es una intervención directa en la coyuntura, en el análisis de la circunstancia nacional y en la necesidad de esclarecer categorías que contribuyan al debate público y sobre todo para suministrar herramientas analíticas, de combate teórico, de discusión, para que la izquierda mexicana socialista, que en ese momento quería plantear un proyecto nacional desde una perspectiva orgánica, nucleada alrededor de un partido político, pues tuviera las herramientas y la precisión conceptual para hacerlo. A eso se abocó Carlos Pereira, y por eso para mí es un pensador fundamental. Su concepción de la filosofía entonces es nutrida por el pensamiento de Althusser, la concibe como una práctica teórica, una intervención teórico-filosófica en la coyuntura, en la realidad, y con ello, desde luego, que contribuye al esclarecimiento de categorías que van a ser usadas para el debate público y sobre todo para el programa de la izquierda mexicana socialista, y para que se pueda también tener los elementos para debatir frente a las otras fuerzas con las que se va a disputar la hegemonía y la lucha por el poder en México. En un momento, no hay que olvidarlo, en que todavía estaba sumamente fuerte el régimen político emanado de la Revolución Mexicana, con una estructura partidaria, burocrática, que controlaba los principales centros de organización del movimiento obrero, de la lucha sindical, y con el control también en los medios de comunicación. Ahí se había, digamos, un control en torno a la libertad de expresión, no lo que tenemos ahorita, que por eso es ridículo el desplegado que firman estos 667 notables que se quedaron añorando el neoliberalismo perdido. Entonces, a Pereira le impacta sobre todo en su manera de concebir la filosofía, la manera de concebir la teoría, la manera de concebir incluso su propia afiliación al marxismo, como un ejercicio constante y permanente de crítica, de problematización de los supuestos teóricos, para entonces tener mejores herramientas y mejores categorías para comprender la realidad nacional, que es a veces lo que se les olvida a todos los adictos a un sistema filosófico, a un sistema teórico, llámese positivismo, llámese marxismo, llámese de otros modos, que se requiere estar constantemente problematizándolo para entonces afinarlo mejor y adecuarlo a la realidad, y no pretender que esas ideas son las que deben marcar la pauta para que la realidad se ajuste a ellas. Eso es algo completamente absurdo. Y en ese sentido, pues era importante esto para también comprender la realidad nacional, el tipo de población, el tipo de grupos a los que se estaba dirigiendo un proyecto con la ambición de convertirse pues en dirigente y en dominante en algún momento dado. ¿Cómo define al Estado Luis Althusser? Bueno, Luis Althusser tiene una concepción un tanto instrumentalista del Estado.
Es uno de sus discípulos, Nicolás Poulantzas, quien va a darle un giro a esta concepción un tanto tosca que tiene Luis Althusser en torno al Estado, y que después va a recuperar Carlos Pereira en Política y Violencia, en Configuraciones y en toda su obra posterior. Pero bueno, para Althusser, en esta concepción instrumentalista, sobre todo, plantea que el Estado, digamos, organiza su función a través de dos grandes aparatos. Los aparatos represivos que componen todas estas instituciones que tienen como principal finalidad mantener el orden social mediante el control, la vigilancia, la coacción, y como son el ejército, la policía y distintos organismos que, en palabras de Althusser, cumplen esta función represiva para mantener el orden social y el orden político, en función de una configuración determinada a propósito de la forma en la que se estructura un modo de producción y las relaciones sociales propiciadas por este. Y también existen los aparatos ideológicos, denominados aparatos ideológicos de Estado, en los cuales Althusser incluye absolutamente a todo, es decir, tiene una concepción instrumentalista y ampliada del Estado. Es decir, dentro de estos aparatos ideológicos se encontrarían tanto las universidades o los centros educativos que dependen directamente del Estado, como los medios de comunicación, como los organismos propagandísticos de las distintas empresas privadas. Es decir, todo apunta a que se mantenga por la coerción y por la manipulación, el control de las conciencias, el orden establecido en un momento determinado. Y bueno, lo que los lectores de Althusser, como Nicolás Poulantzas y Pereira, van a plantear es justamente, en un primer momento, por ejemplo, mantener la idea de aparatos ideológicos de Estado, pero ya una concepción no tan instrumentalista del Estado, sino planteando que el Estado finalmente es la expresión de las correlaciones de fuerzas que se observan en una sociedad en un momento determinado, y que en ese sentido la función del Estado es mantener definitivamente el orden propiciado por esta configuración de la sociedad, pero no porque sea, digamos, el brazo o el instrumento del que se valga una clase económica específica o la clase dominante para mantener su dominación durante un tiempo prolongado. Con ello se abre la posibilidad de pensar justamente la política y de pensar la lucha dentro del espacio social por la conquista del poder político, porque lo contrario pues parecería que solamente existirían dos alternativas fatalistas: una alternativa de completa resignación al orden de cosas establecido, o una alternativa que solamente puede ser proyectada por una revolución de carácter armada. Y en ese sentido, muchos interpretaron el pensamiento de Althusser de esta forma y se fueron a las guerrillas, tanto en México como en América Latina, y tampoco ayudó mucho la lectura que hizo Regis Debray, por ejemplo, de Althusser, y que atizó esta oleada de radicalismo despolitizado, así lo denominaba Pereira. Entonces, Pereira, recuperando a Poulantzas y recuperando esta idea de la distribución de los zapatos ideológicos, pero en función de una relación compleja entre coacción y consenso, pues va a plantear la posibilidad de la necesidad del trabajo político, y que si se logra cambiar la correlación de fuerzas en la sociedad, también se logra cambiar esa orientación en el Estado, y se puede entonces plantear un proyecto diferente para la dirección de la sociedad. Entonces, eso es lo que Pereira sobre todo analiza en Política y Violencia, la relación entre la violencia y la política, o el análisis de las distintas modalidades de la violencia política. Para Pereira, y eso es algo que señala en este libro, una de sus tesis principales, es que no se puede pensar el funcionamiento, no se puede pensar el papel que desempeña la violencia en una sociedad sin reflexionar en torno al funcionamiento específico del Estado. Se puede hablar de violencia de muchos modos, dice Pereira.
violencia psicológica, violencia social, pero sobre todo hay que abocarnos a la violencia política. Y a partir de ahí, pues, analiza 3 posiciones que en ese momento se encontraban, pues, activas, actuantes, desenvolviéndose, y que son la versión de la violencia oficial, propiciada por el discurso oficialista del régimen de la revolución, señalando que cualquier otra expresión distinta, pues era una expresión que debía ser erradicada, y por otro lado, se tiene también el discurso de la violencia política desde el enfoque liberal, que sostiene que la violencia es una especie de accidente, que no es inherente a un sistema de relaciones sociales y que por lo tanto, al ser algo excepcional, debe ser condenada, sin comprender realmente el funcionamiento del Estado ni la manera en la que se arraiga en un contexto histórico y político. Y por otro lado, la violencia radical, pseudo-revolucionario, del radicalismo despolitizado, que solo ve la violencia política el único instrumento para combatir al Estado, ¿no? Como si fuera un ente ajeno a la sociedad, y que lleva, pues, o que llevó en ese momento, pues, a que muchas de estas tentativas pues fueran realmente aniquiladas por el Estado mexicano. Entonces ahí Pereira pues plantea otra forma de comprender la violencia política, o la esclarece en función de este análisis que hace sobre la organización y el funcionamiento del Estado, y con ello abre la posibilidad para pensar la política de otra forma dentro del propio marxismo y del pensamiento del Tusser. La política como un ejercicio de acumulación de fuerzas, un ejercicio de organización, y por lo tanto la necesidad de concebir un proyecto en torno del cual se fuera acompañando a la población a partir de sus necesidades y de sus prioridades. ¿Cuál sería la conclusión sobre el tema? Bueno, pienso que aquí hay muchas cosas para ser pensadas. El pensamiento de Althusser en México es fundamental porque contribuye a la renovación de las ciencias sociales, a la renovación del campo filosófico mexicano y al campo de la cultura en general. Influye en la organización social y política de los trabajadores en la década de los 70, influye en la reconfiguración de la cultura, en la elaboración de distintas iniciativas de carácter cultural, editorial, publicaciones, etcétera. Y sobre todo, en el pensamiento de Pereira, política y violencia en configuraciones, pues tiene esta importancia a la hora de concebir a la actividad filosófica o a la filosofía como una práctica teórica, como una modalidad de la práctica o de la praxis, y por lo tanto la necesidad de intervenir directamente, no como algo ajeno a nuestra circunstancia, a nuestra realidad, sino como la necesidad justamente de esclarecerla, y con ese esclarecimiento contribuir a la formación de categorías que transforman el campo intelectual, que transforman la realidad, pero que también son la base para una intervención política más eficaz. Eso se da en política y violencia, en configuraciones, y es, digamos, la impronta althuseriana la que lleva a Carlos Pereira a mantener este rigor conceptual, este rigor analítico en cada una de sus intervenciones filosóficas, en cada uno de sus debates teóricos y en cada una de sus participaciones en la forja de un proyecto nacional de identidad para la izquierda que en ese momento se autodenominaba como socialista, plantear el tipo de socialismo que se quería para México, no en función de modelos extraños, ajenos a nuestra historia, sino justamente determinados en función de nuestra tradición, en función de nuestras necesidades y de lo que se observaba como tendencia, como motor de las luchas en la sociedad mexicana. Por eso, Pereira finalmente
señalaba que el tipo de socialismo que se tenía que buscar en nuestro país era un socialismo de carácter nacional y un socialismo de carácter democrático. Un socialismo, una perspectiva socialista donde estuviese presente la dimensión nacional popular, la dimensión nacionalista, identificando los intereses de la nación, los intereses generales de la nación, con los intereses de las mayorías o del pueblo en general, y por otro lado, generando procesos de democratización en distintos organismos de la sociedad civil para generar un contrapeso y un control de las instituciones de gobierno, de las instituciones estatales, con la final también, en algún momento, de dirigirlas, de establecer desde ahí un proyecto que pudiera impulsar una transformación de la vida pública mexicana. Ciertamente Carlos Pereira es un marxista altuseriano, pero que no se dedica a repetir de manera dogmática las tesis del Althusser. Incluso en algún momento llega a romper con el pensamiento del Althusser y se adscribe a las categorías del pensamiento de Gramsci, a las categorías de sociedad civil, de la relación orgánica o de la vinculación orgánica entre sociedad civil y Estado, pero sin renunciar a lo que realmente logró alcanzar con el propio pensamiento del Althusser, despojarse de esta concepción instrumentalista del Estado, avanzar en un entendimiento del espacio de la política como fundamental, y que llegó a la conclusión de que el marxismo en general pues dejaba un espacio limitado para pensar la política, que llevaba justamente a este tipo de escatologías donde o se resignaba uno de manera completa o asumía la vía única armada revolucionaria que en muchos momentos y en distintas sociedades particulares, como muy específicas, pues no repercutieron en cambios sociales como los que se buscaban. Eso lo llevó a tener una reflexión más atenta en torno a la política y seguir pensándola bajo los referentes de Marx, bajo los referentes de Althusser, bajo los referentes de Gramsci, pero también bajo el influjo de otros pensadores a los que sometió también a una crítica implacable. Los últimos ensayos que escribe entre el 84 y el 88, donde sobre todo se dedica a analizar la obra de John Rawls, de Jürgen Habermas, de Karl Otto Appel y de Macpherson, y además de los clásicos como Alexis de Tocqueville, pues son realmente ensayos teóricos, reflexiones filosóficas de un rigor y de una densidad teórico-intelectual mayúscula, donde realmente no deja títere con cabeza, es decir, va directamente a la problematización de los supuestos de los que parten cada uno de esos pensadores y muestra sus limitaciones y no los ve como alternativas para pensar la política, y reconoce ciertamente algunos méritos, pero realmente se distancia de ellos, al contrario de muchos de su generación que se ascriben a la teoría de la justicia de Rawls o a la teoría ético-discursiva de Karl Otto Appel o la teoría de la comprensión de Habermas, y que bueno, de ahí al paso a la posmodernidad y el relativismo pues está a la vuelta de la esquina. Pereira realmente se caracterizó por no abrazar el canto de las sirenas, por no dejarse entusiasmar ni seducir por ellas, y pienso que es un pensador que debe ser recuperado para seguir pensando en la coyuntura, porque muchas de las cosas que se están dando actualmente en México se pueden clarificar mejor si uno revisa su obra teórica, su obra periodística, donde analiza de manera más enfática a la coyuntura política, y su obra política general, que es tanto su obra filosófica como la periodística. Entonces, en ese sentido, tanto Pereira como Althusser son fundamentales para comprender la manera en la que se transformó el análisis político de un sector de la intelectualidad mexicana y que en algún momento se adscribió a lo que se ha identificado y que cada vez tiene menor sentido quizá a hablar de ese término como la izquierda. En fin, yo pienso que sí, es
la disección de una época, pero aquí estamos interesados en la reflexión política desde una perspectiva de transformación social, independientemente de que sigamos reconociendo o no legitimidad al término de izquierda o no. Pienso que es importante la obra de Pereira, así como la de todos los filósofos mexicanos que aquí hemos comentado. Creo que el pensamiento de Marx y el de Althusser es fundamental, pues tenemos que seguir valorándolos, problematizándolos y abriendo el espacio de la reflexión ante nuevas realidades y nuevos desafíos que tenemos frente a nosotros, que sobre todo el más inmediato, pues es más que el debate, ya la realidad, entre un globalismo agónico, en extinción, moribundo, y el resurgimiento de los nacionalismos de las más diversas índoles. Y ahí, desde la dimensión de la nación popular, la obra de Pereira tiene mucho que ofrecer para el análisis coyuntural actual. Queremos agradecer queremos agradecer sobre esta conversación que hemos tenido y la aportación sobre Luis Althusser, sobre este personaje llamado Luis Althusser y Carlos Pereira, claro. Muchas gracias, Ernesto.